elementos verticales son las primeras cosas que debemos de analizar y debemos de ver que estén bien. En este caso, pues columnas, muros estructurales, traves, después quizás losas y rampas, luego muros divisorios y al final instalaciones. Quizás la excepción es el tema del gas. Siempre, o sea, cerciórense que no huela gas, que no hay una fuga de gas, y con la persona que se acerquen pregúntenle si ya cerraron el tanque de gas, ¿no? O la llave de gas, si es gas natural. Y este es el tipo, o sea, la categoría o sea, lo más común es que existan fallas por compresión o por aplastamiento, luego por cortante, luego por adherencia, ahorita les explico cada uno, luego flexión dúctil, flexión táctil, ¿no? Entonces, quizás, si quieres, lo primero que van a tener que ver es que no vean fallas de este tipo y las demás, porque hay veces que las demás pueden haber existido ya desde antes del temblor, ¿no? Bueno, y esto es, si quieres así, esto nada más refleja, o sea, hay una fuerza horizontal, un desplazamiento, y depende de del movimiento del desplazamiento y cómo estuvo calculado el edificio y cómo se realizó el edificio, que eso es bien importante. Muchas veces el edificio se calculó muy bien, pero la mano de obra es muy mala, y lo van a ver ahorita en ejemplos. Es como se caracterizan y la calidad o la cantidad de los daños que van a ver en los edificios. Bueno, entonces siempre existe, o sea, normalmente en un sismo estos son los movimientos que más ven, ¿no? Cuando el edificio está a flexión, siempre son como movimientos paralelos, ¿no? Quiere decir que el terreno se movió, el edificio contrarrestó, y por lo tanto existen en el diagrama del medio, existen dentro de una misma estructura, esto lo pueden llevar a una columna o a un edificio, existen elementos, más bien existen lugares en donde hay estas fallas por compresión y fallas por tensión, ¿no? Y acuérdense que pues, esto se mueve para el otro lado y se invierte, ¿no? Entonces el mismo acero que estuvo comprimido segundos antes o milésimas de segundo antes, después está tensionado, ¿no? Y en el último diagrama ven un poco cómo se puede reflejar este tipo de movimientos, ¿no? De un lado, donde hubo la tensión, se pueden generar esas grietas, y del otro lado existe una compresión, sobre todo en elementos de concreto, que se puede representar como grietas, pero muchas veces se representa como un pedazo de cascajo caído en elementos de concreto, ¿no? Luego, en este tipo de movimientos también se generan este tipo de cosas por cortante. La diferencia es que ahí se representan en elementos perpendiculares. Es decir, con el mismo ejemplo de la página anterior, de la diapositiva anterior, en el diagrama del medio, o sea, ya que el edificio tuvo ese movimiento, se puede representar como que tuvo una tensión en diagonal, en 45 grados, lo más común es que estos sean en 45 grados, y una tensión en el otro sentido, ¿no? Y evidentemente, pues esto se movió para los dos lados, y esto lo van a ver en muchísimas edificaciones cuando salgan al campo, ¿no? Y se representan igual. Puede haber grietas en el centro, y puede haber fallas por compresión en las orillas, o viceversa, ¿no? O sea, en el otro sentido. El tema de los elementos de acero es, ahorita vamos a ver los tipos, pero las fallas más comunes son en las uniones, ¿no? Son en este tipo de cosas que se ve que la placa es la que está fallando. O sea, posiblemente este poste puede estar perfecto, pero la placa es la que está mal. Y ahí entran otros factores, bueno, en todos los elementos entran factores externos como el clima, el temperamento, ¿no? O sea, si esta placa se empieza a oxidar, lo van a ver en la mayoría de los postes de la ciudad, se ve que el basamento del poste es el que ya se deterioró,
Y pues ayer estuvimos viendo un poste que estaba colgado sobre un cable, ¿no? Este es otro ejemplo de lo mismo. Ahí se ve, por ejemplo, o sea, el óxido de la base no es evidentemente del sismo, ¿no? Lleva mucho tiempo existiendo y puede ser una de las fallas por la que este elemento falló, ¿no? Puede ser una de las razones, perdón, por las que falló. Ahorita vamos a ver ejemplos de las conexiones. ¿Quién tiene este láser? ¿Me lo prestan? Sí. Gracias, mejor. Igual, esta es una falla en una conexión. Esta es una viga y es una falla por la soldadura, ¿no? No sabemos si la soldadura se hizo con las normas necesarias o si se intemperizó, se oxidó, perdió resistencia en el momento, pero pues, o sea, se pueden dar este tipo de daños, ¿no? Algo que también es importante, no se van a poder dar el abasto de revisar un edificio en su totalidad. Tienen que partir de un criterio básico, tienen que pensar, o sea, las primeras cosas que cuando llegan a un inmueble, bueno, ahorita lo íbamos a ver en la forma, pero se los platico de una vez. Siempre tómenle una foto a la fachada, tratando de que se vea el número, ¿no? Súper importante, porque luego regresan a su casa y van a tener 10,000 fotos y no saben de qué edificio fue. Siempre tomen una foto. Hay veces que los edificios tienen una placa y tienen el año en el que se construyó, o pregunten, esas son de las primeras cosas. Porque los reglamentos, o sea, desde el temblor del 85, a partir del temblor del 85 ha habido 2 cambios al reglamento importantes de estructuras, y pues los edificios que se construyeron con el reglamento anterior, pues pueden tener fallas diferentes, ¿no? O pueden estar en condiciones diferentes. Parte de su criterio es llegar al edificio y entender cuándo se construyó y bajo qué estándares, ¿no? Si ustedes ven una falla en una columna, ahorita les vamos a tratar de explicar un poquito por qué se dan las fallas. Hay veces que se dieron, fue una falla de mano de obra muy puntual, pero hay veces que se dieron porque realmente... ¿Sí me escuchan? Sí. Porque realmente fue una... O sea, que el elemento falló porque sobrepasó sus capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo llego a un edificio y veo que hay una falla en una columna, puedo asumir que el resto de las columnas se hicieron con el mismo criterio y bajo los mismos estándares, ¿no? Muchas de las cosas que van a ver son fallas de mano de obra. Pueden ser estribos que no se colocaron, pueden ser la capa de compresión, que el concreto estaba demasiado pegado al acero y entonces se despostilló el muro, pero eso no quiere decir que el edificio esté en riesgo, ¿no? Bueno, este es otro tipo de falla. Esto es una falla muy común en el acero. Si se fijan, o sea, lo que está representado aquí es, originalmente, este pedazo vacío era parte de la misma placa, ¿no? Del mismo acero. Y tenía nada más los orificios para los tornillos, y aquí lo ven, ¿no? O sea, esta placa del centro está conectada a todo, y se desplaza la placa dentro del mismo elemento estructural, ¿no? Puede ser pues, en cualquier tipo de placa, puede ser también en horizontal. Quizás en las estructuras de acero, en los edificios nuevos, va a ser de los casos menos comunes. A veces se dan porque algo les cayó encima, pero muchas veces, por ejemplo, esta viga se dobló quizás hacia donde yo estoy, y estos elementos que estaban tratando de tenerlo de frente fueron los que muestran el cambio, ¿no? Y es un tipo de daño por una flexión, ¿no? No, creo que no sirve. Okay. Luego, en concreto reforzado, creo que esto es el elemento más común que van a ver en las construcciones. Estos son el tipo de fallas más importantes. Esta es una falla por compresión, es cuando el peso de las estructuras de arriba quiebra, digamos, la capa, bueno, lo que está representado ahí es que quiebra la capa de protección del acero exterior y posiblemente las varillas allá adentro están dobladas, ¿no? El siguiente
Este quizás es uno de los más riesgosos. Quiere decir que, o sea, de plano hay una separación o sea, en el mismo elemento estructural. Es diferente al de flexión, aunque se pueden representar de la misma forma. Ustedes pueden ver grietas en flexión a 45 grados, pero ahorita creo que hay un ejemplo, pero no necesariamente es un cortante, ¿no? Ahora, si ven el acero de cualquier elemento estructural, ven que el acero está deformado, pues ya es una señal de alerta, ¿no? Es de las primeras cosas que vamos a estar buscando. Van a haber grietas y fisuras en pues en la mayoría de las columnas. Eso no quiere decir que el edificio se va a caer. Tenemos que estar conscientes que en un edificio que esté hecho por marcos rígidos, se podrían caer todos los elementos divisorios, y si las columnas y las traves están bien, no se va a caer, ¿no? Perdón, regresate antes. Este es una falla por adherencia, lo que quiere decir comúnmente, pero van a ver estas grietas, ahorita les explico otras formas en las que pueden estar representadas, pero lo que normalmente quiere decir esto es que las varillas dentro de ese elemento estructural se deslizaron dentro del mismo acero, o que la capa que está recubriendo el acero o sea, perdió esa adherencia y entonces se queda como el alma que tiene el acero y se pierde como el cascarón exterior, ¿no? Y la deflexión ahorita, creo que en la foto siguiente se va a explicar mejor. Esto es lo que les decía, que es bien importante distinguir cuando es un tema por flexión que cuando es un tema por cortante. En algunos de los diagramas que vimos anteriormente, cuando se veía el edificio doblado, les mostraba cómo en el lado opuesto del doblez se pueden presentar esas grietas por separación, ¿no? Y en el lado al que se inclinó se presentan por compresión, ¿no? Aquí, o sea, estas grietas normalmente lo que pueden estar mostrando es que el edificio tuvo una flexión hacia donde yo estoy y de regreso, ¿no? Pero es diferente, aunque quizás esta se ve igual, ¿no? En la misma posición que esta. Es diferente una grieta por flexión de este tipo, que realmente allá, cuando ves que lo que está tratando de pasar es que se está separando la columna, ¿no? En dos secciones diferentes. Esto también puede ser en traves, ¿no? O sea, puede ser que la trave tuvo una flexión y se generan grietas de este tipo, que es diferente a cuando ves una grieta a 45 grados en una trave, ¿no? Bueno, esto es un poco ejemplos de lo que ya estábamos platicando. Aquí se ve que la base de la columna tuvo una compresión importante, se ven las varillas. Creo que está un poco oscura la imagen, pero se ven que las varillas están dobladas. No sé si se alcanza a ver que están rotas, pero es una típica falla por compresión. Y esta pues tiene un poco de las dos, ¿no? Obviamente, eso es importante. No, o sea, todos los elementos fallan por diferentes razones y pueden fallar por muchas razones al mismo tiempo. Puede ser una falla por compresión, flexión y desprendimiento, ¿no? Aquí, pues a lo mejor parte se desprendió, hay una falla por cortante importante, pero también hay una falla de compresión, ¿no? Bueno, esto es igual una falla por compresión. Aquí sí se ven los aceros doblados, ¿no? Igual, otra falla por compresión. Esta es una falla por cortante, ¿no? Esta es de o sea, es como un híbrido, es más bien, tiene que ver con la ductilidad del elemento. No necesariamente es una compresión, y esto se da muchas veces en edificios que tienen la planta libre, que se ve a veces que la planta baja es el estacionamiento y nada más ven las columnas, y arriba hay una masa crítica más importante, entonces se pueden dar este tipo de flexiones. Ahorita vamos a hablar un poquito también de la cimentación, que son muchas veces más difíciles de notar, pero aquí no se alcanza a ver bien la imagen, pero aquí evidentemente lo que se está mostrando son dos elementos horizontales que están empujando a esa trave, ¿no? Y están deformándola. O sea, no es tanto que está fallando la columna por compresión, quiere decir que pues esos elementos horizontales están doblando esa columna, ¿no? Este es el ejemplo de lo que estábamos diciendo de la
de la pérdida del recubrimiento. Aquí se ve una deformación mínima en el concreto, ¿no? Pero se ve todo el acero expuesto. Esto, o sea, es crítico, pero puede ser porque la mezcla del concreto no se hizo bien o no entró la cantidad de concreto necesario para recubrir el acero, ¿no? Aquí hay un poquito de las dos, sí hay un poco de flexión, pero no están en el peor estado las varillas, ¿no? Es más, o sea, la falla se está representando más por el recubrimiento que realmente porque el acero esté doblado, ¿no? Este es un poco lo primero que estábamos viendo, ¿no? Es una falla por flexión, no necesariamente una cortante, ¿no? A ver, creo que la siguiente también tiene los ejemplos. Este es, por ejemplo, este es una flexión, pero en la articulación, ¿no? Este edificio, digamos que lo que está tendiendo a hacer es que el basamento de arriba se desplazó, pero está tratando de está rígido. Muchas veces, porque los edificios colindantes lo mantienen así, pero hay una flexión aquí arriba y una flexión aquí abajo, ¿no? Que aquí lo ven. Y si quieres en la anterior, esa, es lo mismo, ¿no? Es una flexión en la columna, otra vez, no necesariamente un tema cortante, ¿no? Bueno, y este es el mismo caso, esta parece una articulación. Bueno, esto también es importante, son fallas por excentricidades en los edificios. O sea, bueno, en este caso lo que están viendo es, o sea, la columna se ve pues, relativamente completa, y lo que falló fue la unión de la columna con esa trave. Muchas veces este es un error, yo no sé, evidentemente no sé este específico, pero puede ser un error en la manufactura de ese elemento, en la unión del acero del acero de la columna con el acero de la trave, ¿no? O que los estribos estuvieron mal hechos. Ahorita vamos a ver otros ejemplos de ese tipo, pero bueno, es más, y esto también se puede dar por las excentricidades que les decía. No sé, por ejemplo, si este edificio estaba diseñado así, pero hay edificios que van a ver que tienen traves a diferentes niveles y que están actuando sobre una misma columna en diferentes posiciones. O, por ejemplo, hay veces que ves una trave de una proporción muy grande apoyada sobre una columna más chica, depende de cuándo estuvo el reglamento, o sea, de una proporción más chica, depende de cuándo o bajo qué reglamento, o si lo hicieron mal, de cuándo fue ese edificio, pueden encontrar ese tipo de ejemplos. Y son ejemplos de cosas que pues, quisiéramos que no se hicieran necesariamente, o sea, que no se diseñaran de esa forma, pero pues no siempre se puede, ¿no? Hay veces que queremos como arquitectos diseñar cosas diferentes y esas soluciones se pueden hacer bien, pero son más difíciles y es común que encuentren fallas en ese tipo de cosas. También en las fallas, o sea, creo que en esta presentación no vienen, pero cuando los edificios, por ejemplo, tienen una base menor y o sea, como una pirámide invertida, ¿no? O sea, hay edificios de esa forma, no quiero decir que no es mal diseñarlos así, pero es más común, es más difícil diseñar un edificio que no sea simétrico y que tenga ese tipo de excentricidades. O en planta, ¿no? El típico edificio en forma de L. Lo ideal es, no sé cómo, no tengo un diagrama, pero lo ideal es que esos edificios en forma de L tengan una separación, una junta de dilatación o una junta constructiva para que funcionen como dos edificios independientes. Cuando encuentran esos edificios que no tuvieron esa separación, entonces es muy común que en la unión, en la articulación de esos dos pueda existir esa falla, ¿no? En vertical también. Eso se aplica para edificios en L, edificios en H, edificios en forma de T, ¿no? Bueno, estos son fotos de ejemplos de ensayos en laboratorios, ¿no? Creo que todos aquí tuvieron clase de laboratorio, más o menos, ¿sí? Bueno, no clase de laboratorio, pero el laboratorio dentro de la clase de estructuras, ¿no? Ok. Esto lo van a ver, ahorita les voy a enseñar fotos de edificios que sí vimos ayer que tienen este caso. Aquí ya está completamente expuesto el acero
Y aparte de la falla que estábamos viendo en el elemento de concreto, existe una falla en el elemento de acero, ¿no? Y es una deformación importante en el elemento de acero. Aquí no se han roto las varillas, pero ya se perdió. Y puede ser por muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, que estos estribos no los pusieron a la distancia que eran, o simplemente porque el sismo fue mayor al que se había calculado el edificio, o que tuvo una carga mayor a la que esperaban, etc. Bueno, en muros de concreto. No siempre es evidente encontrar qué edificios están hechos a base de marcos rígidos, de columnas y traves, o edificios que están hechos con muros de concreto, ¿no? Si no saben, igual no vamos a dictaminar algo, no tenemos esa autoridad, vamos a buscar a alguien que sí, vamos a tomarle fotos, vamos a llegar al colegio de arquitectos a hacer un reporte y preguntar, ¿no? Sí. Una duda, ayer estuve haciendo una revisión igual en la Condesa y me enseñaron una grieta unos vecinos en un muro que ellos me decían que era de concreto. Y o sea, lo que a mí se me ocurrió fue rascarlo un poquito, y no era un muro de concreto, era un muro de mampostería que lo habían resanado con cemento. Ese tipo de confusiones aparentes, ¿qué nos recomiendas? ¿O se queda sin cielito para encontrarle bien de qué está hecho el muro? Sí, o sea, si ven, a ver, el tema del cincel, no les recomiendo que se pongan a romper, ¿no? Pero si ven, o sea, si ven un recubrimiento de yeso, sí vale la pena que rasquen el yeso un poco y vean cómo está por atrás, ¿no? Muchas veces lo que pasa es justamente lo que dices, hay veces que ves, o sea, tiene una capa de yeso y atrás tiene tabique. Si lo que pasó en el caso que fuiste, o sea, digo, hay de todo, ¿no? Pueden ser elementos recubiertos con mármol, con concreto, con yeso. O sea, la idea es tratar de ver qué tan profunda es la grieta sin realmente meter ningún elemento entre la grieta, ¿no? Pero sí, se van a dar, hay muchísimos casos, y también hay riesgos que con sentido común le podemos decir a los vecinos, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos viendo un edificio que estaba perfecto estructuralmente, pero estaba forrado con travertino, y las piezas de travertino se habían caído por todo el patio, y había niños ahí, ¿no? O sea, como que ya había ido un dictaminador y ya les había dicho, no, tu edificio está sano, pero pues había niños corriendo, y pues no sé, con el aguacero, por ejemplo, que hubo ayer en la noche, o antier en la noche, pues esas piezas se pueden aflojar y se pueden caer después, ¿no? Entonces, tengan, bueno, primero, mucho cuidado ustedes al entrar a ese tipo de edificios y ver, o sea, pónganse siempre casco, chaleco, identifíquense, pero tengan cuidado con esas cosas. Puede ser un pedazo de cristal que quedó desprendido, una cornisa, ¿no? Esos elementos es muy común que se caigan. Y a lo mejor no es necesario que siento que se apaga. No es necesario que un dictaminador, un DRO, sí se apagó, ¿verdad? ¿Me escuchan así? A lo mejor no es necesario que un DRO o un dictaminador vaya a ver ese edificio en general porque la estructura está sana, pero ustedes orienten a la gente a que tengan esas precauciones, que si pueden, desprendan las cosas sueltas, que se pongan un casco, que no estén en las zonas donde haya ese tipo de riesgos, ¿no? Puede llegar a darse el caso que, o sea, lo que les dije anteriormente, nada más para que no emocional, puede darse el caso en que se caen todos los muros de un edificio y si las columnas y traves están bien, aguantan. Pero no sé si alguien vio, por ejemplo, cómo fallaron las Torres Gemelas cuando se cayeron. Realmente lo que pasó es que en la unión de las losas y la fachada estructural, esas uniones por peso no aguantaron. O sea, bueno, por temperatura algunos se cayeron y por peso se cayeron. Entonces, si se cae todo, evidentemente, y tiene un peso mayor sobre una articulación específica, puede ser que esa articulación falle. O sea, nada más estoy corrigiendo que sí puede darse el caso que por fallas internas del edificio y por derrumbes de elementos no estructurales puede haber una falla estructural importante, ¿no? Sí, estás aquí. Bueno, en este caso es pues este muro, en principio por el título,
sí es un muro de carga, pero van a ver este tipo de grietas, yo creo que de las grietas más comunes que van a ver, y son aparatosas, ¿no? O sea, van a ver muchos, o sea, si alguien tiene una grieta así en su casa, seguro ya les llamó o les va a llamar a que alguien lo vaya a revisar. Y hay que distinguir si es un elemento de carga o es un elemento divisorio. Muchas veces no tenemos la precaución de, cuando hacemos un vano de una ventana, de una puerta, de continuar, o sea, de encofrar o de contener esos vanos, ¿no? Y entonces pueden darse este tipo de fallas. Y es un poco lo mismo que vimos en la columna. Entonces, este muro tuvo flexión para los dos lados, actuó en compresión posiblemente de este lado y luego en tensión, y entonces se generan fuerzas, o sea, de tensión hacia afuera, compresión, y luego viceversa cuando se dice eso. Bueno, este es, aquí sí se ve, es nada más el ejemplo. Aquí, por ejemplo, hay una, o sea, ya se fracturó el acero, eso es importante, y estas pues están nada más flexionadas, ¿no? O sea, es una falla común en una articulación. Esto también, por ejemplo, en un muro de concreto, pues ven, o sea, botó la capa que recubre el acero, pero también ya las varillas están completamente flexionadas, ¿no? Es el mismo caso. Y luego el muro, o sea, la mampostería. Esto es el mismo, o sea, a ver, pasa el siguiente. Un poco aquí ven el mismo ejemplo del muro de concreto. Tiene unas grietas similares, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, pues aquí estaba diciendo en el muro de concreto, más bien aplica más a esto, ¿no? En el muro de concreto, cuando tienes vanos y ventanas, pues todo el muro debe estar armado, ¿no? En el muro de mampostería, cuando tienes vanos, en teoría debería de haber un castillo, ¿no? Que contiene esa ventana. Aquí lo vemos clarísimo que no hay, ¿no? Y posiblemente si hicieran esta apertura después, es posible, digo, también se ve, ¿no? Que no hay ningún tipo de castillo. Y entonces este tipo de fallas es muy común. Igual aquí. Por ejemplo, este departamento, ojo, o sea, evidentemente hay muros de carga que son de mampostería, ¿no? Entonces también, o sea, no vayan a cometer el error de decir, este es un muro divisorio, porque es nada más de tabique, ¿no? O sea, puede ser, y sobre todo en edificios viejos, hay veces que ya se asentaron de alguna forma y los elementos que eran divisorios ahora están trabajando como de carga, ¿no? Entonces puede ser que las varillas ya están en un estado o ya pasaron su capacidad y los muros divisorios pueden estar haciendo esas. Bueno, este es el mismo caso de mampostería sin refuerzo. O sea, no podemos ver lo que hay aquí atrás, pero pues conectaron un elemento de acero sobre algo que no tiene o sea, que no lo recibió con concreto, que no tiene una placa colada dentro de esos espacios. Esto también, aquí hay que tener cuidado porque luego pueden ver edificios que están recubiertos completamente de tabique, pero sí tienen interiormente el concreto, ¿no? O por atrás. En este caso, pues evidentemente no lo tiene, entonces ven otra vez ese mismo piedra. Son los mismos casos. Aquí, por ejemplo, debería de haber algo contenido. Bueno, sí se ve un armado, lo ven ahí, pero a lo mejor ese armado debería estar atrás o no fue bien calculado. Y aquí sí, o sea, yo creo que este es un muro que remata ahí, pero no parece ser un castillo. También, no sé la altura de este muro, pero posiblemente debería de haber un horizontal. Y este es el mismo caso. O sea, aquí no se ve ni un elemento de concreto o de acero que esté reforzando ese muro de tabique, ¿no? Bueno, y este es... sí, esto puede ser el mismo caso que tiene o sea, que por atrás está reforzado, o sea, están reforzando un muro de mampostería. ¿Puedes poner el micrófono otra vez? Sí, ¿ya no me oye? No. ¿Ahí me oyen mejor? Bueno, ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí? No sé si oyeron lo anterior o tengan alguna pregunta de las últimas diapositivas. Si quieres pasar a la siguiente.
El caso de las columnas cortas, este es bastante común, es un poco, y es un caso común en escuelas. Es el típico muro que no llega hasta arriba y tiene a lo mejor una ventilación o una ventana. Muchas veces las escuelas tienen esa función para que no tengas una ventana que distraiga a los alumnos y tiene una ventilación arriba, ¿no? Y entonces es un poco como la inversa de la planta libre, cuando veían la base de un edificio que está soportado por patitas. A lo mejor este caso es una base más sólida con un elemento que nada más continúan las columnas en un espacio, en un vano, y luego continúa el edificio. Eso actúa un poco de la misma forma que lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Justamente donde falló es donde se interrumpe esa conexión, ¿no? Aquí hay un claro grande, y entonces es parecido a lo que estábamos viendo, es una falla por flexión, pero dentro de un mismo elemento, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo igual, ¿no? Entonces, a lo mejor una ventana corrida, y entonces la columna de aquí para abajo se ve bien, bueno, no se ve en la foto, pero puede ser que esté bien, y donde está fallando es justamente por esa condición de que o sea, esa masa crítica de arriba y de abajo está conteniendo esa parte de la columna, pero en esta parte. Estos son ejemplos un poco de lo mismo. Igual. Bueno, a ver si quieres regresar al anterior. Evidentemente eso pues, puede ser en cualquier nivel, ¿no? Puede ser a nivel de piso, puede ser en niveles altos. Pues este es el caso. Igual puede ser una ventana realmente muy chica que tenga el mismo caso. Ok, daños en traves. Esto es un poquito, lo vimos en vigas, pero puede ser, si quieren vamos un poquito más rápido, pero es lo mismo, ¿no? O sea, aquí ya ven el acero doblado, aquí hay una falla por flexión, no necesariamente es por cortante, y al momento en que esta trave tuvo esa flexión, aquí falló por compresión contra esta columna, ¿no? Entonces, o sea, es un poco la combinación de las dos cosas. Esta es más evidente de un ejemplo de una falla cortante, que hay un desplazamiento, o estos dos elementos, digamos que ya perdieron su adherencia entre los dos y están tratando de separarse. Okay. Esto también es muy común, o sea, a lo mejor es lo que les decía, puede ser, a lo mejor tienen el criterio de que el edificio se hizo bajo el mismo criterio y bajo la misma supervisión, y si una columna la hicieron bien, la siguiente la hicieron bien, ¿no? Pero puede ser aquí, por ejemplo, que o sea, estas varillas no están agarradas a ninguna varilla horizontal, no tienen ningún estribo, y eso es una falla de mano de obra, ¿no? Aquí también, por ejemplo, a lo mejor no hay ningún estribo, no hay nada que lo contuvo, y esto puede ser porque la persona que lo estaba haciendo le dio flojera, ¿no? Y esos son errores. O sea, si todos tuviéramos, bueno, nada nos garantiza que el edificio no vaya a fallar, pero si siguiéramos el reglamento, hiciéramos edificios sin excentricidades y así, no debería de haber una falla tan importante como en muchos de los edificios que vimos. Muchas de las fallas se dan por temas de mano de obra, temas de que no se detalló bien el edificio, ¿no? Bueno, pues esto es igual, o sea, ven como de aquí a aquí no hay ningún estribo, ¿no? Esto lo que está mostrando es lo que les decía de la capa del recubrimiento dentro del acero. O sea, muchas veces, si el recubrimiento no es suficiente, pues se bota el recubrimiento y quedan así. Algo que es importante de ver, bueno, que no es regla, pero muchas veces... A ver, pasa la siguiente, creo que está en la siguiente. No, bueno, si quieres regresar a la anterior. Hay veces, por ejemplo, en este caso, ven que las varillas no están oxidadas y sí fue algo reciente. Hay edificios que están teniendo, o sea, que tuvieron humedades en una trave constantemente, ya se les cayó el recubrimiento y se ve el acero pues, oxidado, y eso debilita evidentemente a las construcciones, pero si el edificio está en muy buen estado y esa falla o ese elemento se representó hace mucho tiempo, no quiere decir que está en un riesgo diferente hoy, ¿no?
Este es el mismo ejemplo de la planta libre, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve que el edificio completito se cayó sobre sus patitas, ¿no? Este es el mismo caso, puede ser un edificio que tenía, digamos, un entrepiso constante en cierto nivel y luego más o menos entrepisos constantes en los de arriba, y en el de en medio a lo mejor tenía un entrepiso mayor o un entrepiso más libre, y entonces falla en ese punto, ¿no? Igual aquí, este es el ejemplo de la planta baja flexible, donde era el edificio sobre patinas. Okay. Quizás son de los, es un poquito más, digo, este no, este es muy evidente, pero es difícil ver si un edificio tiene una falla en la cimentación, ¿no? Lo que tienen que ver es si hay algún tipo de asentamiento o si hay algún tipo de separación. A ver si quieres pasar al siguiente. Ahí, bueno, en la foto anterior, evidentemente, hubo un asentamiento y lo que falló fue la cimentación, ¿no? Por ejemplo, o sea, se ve perfecto que el acabado estaba diseñado para que se contuviera, o sea, para que estos dos elementos estuvieran juntos, ¿no? Entonces hubo una separación de la cimentación del edificio, ¿no? Este es un caso en el que, o sea, la calle a lo mejor tiene una pendiente, este elemento puede ser que tuvo un hundimiento y está jalando al edificio de junto, ¿no? Bueno, a la estructura de junto, que es igual aquí, ¿no? O sea, estas fallas, por ejemplo, están realmente reflejadas porque el edificio de junto está generando esa presión sobre el edificio, ¿no? Esta es una falla de cimentación, cuando normalmente los edificios que hemos visto se caen completos, ¿no? Cuando se caen así de lado, quiere decir que es una falla en la cimentación. Puede ser una falla en la articulación de la cimentación, puede ser porque hay un terreno arenoso, puede ser que a veces después de un sismo, creo que hay una, a ver, la siguiente, por ejemplo aquí, o sea, eso puede ser que sea o sea, esto sí fue un sismo, pero también se dan casos en los que quizás lo vieron en los taludes o los socavones, cuando hay una humedad diferente con la que fue diseñada el edificio. Puede ser que el terreno que estaba diseñado, bueno, más bien la cimentación que estaba diseñada para un tipo de terreno con una especificación, una característica de humedad específica, se modifica y entonces se caen así como, o sea, fallan por eso, ¿no? Por las arenas de la base. Bueno, esto es evidente, es el choque entre dos edificios colindantes. Esto es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, a lo mejor esto ya pasó hace años. Puede ser que sea la razón por la que el edificio esté en mayor riesgo, pero también si el edificio está sano y ven cosas así, puede ser que fue porque ha tenido humedad muchísimo tiempo y no necesariamente es algo que alerte. Sí le pueden decir al dueño, oye, o sea, hay que arreglarlo, ¿no? Pero no es algo ocasionado por el sismo. Se van a topar con mucha gente que ve, o sea, que a partir del sismo van a revisar sus estructuras y resulta que tienen cosas así porque nunca las revisaron antes, ¿no? Y ahorita apenas están empezando a ver. Tengo una pregunta ahí. En todos estos casos hemos visto fallas muy evidentes. Sí. Pero hay casos, por ejemplo, la que pasaste, que a lo mejor nada más es el recubrimiento el que medio se ve en algunos casos, o tienes una fisura muy leve, en una columna que tiene medio milímetro. ¿En qué momento puedes determinar que una estructura está en riesgo o no en base a ese tipo de pequeñas fisuras? Hijo, la línea es muy delgada y es muy difícil hacerlo, y un poco nuestra labor es documentarlo y ir con algún experto que nos ayude, ¿no? Se pueden colocar elementos, testigos, dentro de edificios que ya fueron afectados para revisar que no sigan teniendo esas transformaciones o que no sigan, o sea, que no haya habido una falla que esté poco a poco progresando, ¿no? Pero la verdad es que esa no va a ser nuestra labor, esa labor se la vamos a dejar a alguien más. O sea, si ustedes ven una falla de un recubrimiento y el edificio se ve bien, el acero no está doblado,
etcétera, van a reportarlo, lo van a indicar en el reporte, ahorita les enseñamos, pero no, o sea, pueden darle algo de tranquilidad a la gente, pero no es nuestra labor decir que va con el edificio o no, ¿no? Le vamos a pasar esa información para que la gente que tiene esa calificación y esa autoridad los catalogue y vayan a revisarlos, ¿no? Bueno, estos son intemperismo, erosión, o sea, estos normalmente pues, son casos que no tienen nada que ver con el sismo, ¿no? Eso no quiere decir que esté, o sea, si un edificio que estaba en esas condiciones y ahora fue, o sea, sujeto de un sismo de este tipo, pues claro que puede estar en más riesgo, ¿no? Y bueno, y los elementos no estructurales es un poquito lo que les estábamos diciendo. O sea, son cosas que sí, con criterio básico, tenemos que alertar a la gente de los riesgos, pero no quiere decir que el edificio se vaya a caer, no quiere decir que tenga que ir un DRO a revisarlo. Ustedes sí pueden decir, cuidado con esa pieza que se va a caer, cuidado con ese acero que está oxidado y que está completamente doblado. A ver si quieres pasar al siguiente. Quizás casos de este tipo, que se ve, o sea, que lo que falló, o sea, posiblemente aquí hay una trave, aquí hay una columna o un castillo, ¿no? en ambos lados, lo que falló es el centro. Sí tienen que tener cuidado y tienen que orientar a la gente de que ese muro puede fallar. No quiere decir que el edificio se vaya a caer, pero hay un riesgo puntual en esa estructura. ¿Sí? Creo que ahorita les vamos a enseñar unas fotos de un edificio que vimos que se ve el closet perfecto por atrás, ¿no? Y se cayó el muro completo. Esto también es muy común cuando hay, por ejemplo, aquí se ve una columna estructural y se ve que la unión entre los dos elementos es la que falló, pero eso es porque son elementos que están actuando diferente dentro de la misma estructura, ¿no? Esta es igual una grieta en el recubrimiento de esa columna. O sea, aquí se ve la columna picada que recibió un acabado encima. Muy probablemente, si quitáramos esta capa, veríamos que esa columna también está picada en ese lado, ¿no? Entonces alguien que preguntó por ahí, este tipo de cosas, si lo pueden, o sea, si pueden levantar un poco el recubrimiento y ver que la columna, o sea, ver realmente cómo está la columna, sí ayuda, ¿no? Bueno, y esto es evidente, esto es un poco de sentido común, como arquitectos, ingenieros, podemos orientar a la gente, ¿no? No quiere decir que el edificio esté en riesgo, pero si hubiera habido alguien allá abajo, pues evidentemente puede salir muy lastimado, ¿no? O este tipo de cosas, muy más claro. ¿No? Plafones que se pueden estar cayendo, desprendiendo. Si ven cosas así, hay que tratar de que los vecinos hagan un esfuerzo para retirarlos y que no vaya a haber un lesionado. Y pues bueno, esa es un poquito la presentación que tenemos. Y luego hay ejemplos de... Pues estas son fotos que las brigadas que organizamos desde el miércoles fueron tomando. Y pues si quieren vamos platicando un poquito de cada una. Muchas de estas, hay unas que sí son importantes reportar y hay unas que no necesariamente. O sea, van a levantarlas, las van a poner en el reporte, pero no necesitan que un DRO vaya a revisarlas, ¿no? Por ejemplo, o sea, una fisura de este tipo, o sea, se ve que, o sea, bueno, a ver, y esto es hay que tener mucho cuidado porque no les estamos enseñando el edificio completo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no tomar el ejemplo de la foto sin realmente tomar el contexto, ¿no? O sea, aquí sí habíamos visto que el edificio tenía traves y columnas y la grieta donde se está representando es la unión de ese muro diafragma, de ese muro divisorio entre esa trave, ¿no? Igual aquí, o sea, es posiblemente un muro de tabla roca y un muro de tabique. Esto es muy común también. O sea, cuando hicieron la instalación eléctrica, ranuraron ahí, pusieron el tubo y se presenta esa grieta, pero realmente es una ranura porque hicieron esa instalación. Hay que tener cuidado, sí se van a topar con casos en que hicieron la ranura en un elemento estructural, ¿no? Y eso sí puede estar afectando la estructura, no es este caso. Igual, este tipo de grietas las van a ver en los edificios que vayan a ver. Por ejemplo, con esto
Creo que es C1, ¿no? Sí. No estoy seguro realmente por atrás cómo estaba, si estaba reforzado, pero o sea, si ven un edificio así, no alcanzan a ver si tiene traves y columnas y lo ven en una condición así, hay que tener cuidado antes de entrar, tratar de, o sea, desde lejos, analizar cómo está el edificio completo antes de entrar. Puede ser que sea nada más un muro divisorio, o puede ser que sí tenga una estructura, puede ser que sea un muro diafragma divisorio y la estructura esté sana. De todas formas hay que tener cuidado porque podría caerse un pedazo de ese muro y pues sí los puede lastimar. Oye, espérate, una pregunta en este caso. ¿Este edificio en específico tenía traves y columnas? No sé, yo no... ¿Verdad? ¿Quién fue alguien de aquí fue a ver ese edificio? Ok. La verdad no sabemos. Pero es que podría ser que la trave se está apoyando en el muro, ¿no? Aunque sea a partir de traves y columnas. Correcto. Sí podría ser, pero tendría que tener ciertos castillos o algo que le dé más rigidez a ese muro, ¿no? Y no, si es diafragma. Bueno, sí, pero no con las características que necesitaría un muro de carga. Correcto. Es una duda que yo traía, de hecho. Sí, sí, o sea, hay veces que, es un poco lo que decíamos, hay veces que en edificios viejos ya los muros diafragma también están soportando de alguna forma la estructura original del edificio, ¿no? Y ante la duda, lo primero que hacer es reportarlo y no vayan ustedes a dar un dictamen falso o equivocado, ¿no? Bueno, aparentemente es una falla en la junta de dilatación o en la junta constructiva de los edificios. No necesariamente quiere decir que haya un riesgo importante de que se caiga el edificio. Es muy común que se separen en esa zona. ¿Quieres pasar a la siguiente? Esto ya lo explicamos. Esto también es una grieta muy común. A la gente se van a topar con gente muy asustada de que ven cosas así y piensan que se va a caer el edificio. Pero está claro que la trave, o sea, si se fijan aquí no hay ninguna grieta en ninguno de los dos casos. Y donde está fallando es la unión del muro con esa trave, ¿no? Esta no podemos ver la foto más de lejos, pero supongo que es un caso similar con la trave y la columna, ¿no? El mismo caso. Si tienen dudas de alguna de estas fotos, me interrumpen, ¿no? Yo tengo una pregunta más acerca de las fotos. Losas, ¿cómo sabemos el grado? Si es, o sea, el riesgo que tiene la losa dependiendo de la fractura. Eso como que no venía en la presentación y no tenemos como un sistema de evaluación de losas. Sí, las losas son un poco más difíciles de ver. Lo importante, sí, evidentemente sí hay muchas veces que fallan las losas, pero depende cómo están armadas y depende de si son de acero, si son de concreto, depende del riesgo. La verdad es que sí, no tenemos ahorita ejemplos, no es lo más común. O sea, las grietas y las fisuras más comunes van a ser en elementos estructurales. Ayer en el campo vimos muchas fracturas en losas. Sí, y todos estaban muy alarmados por las losas, entonces no sabíamos cómo orientarlos. Sí, un poquito o sea, el riesgo quizás de una losa es un poco lo que platicábamos como del efecto dominó, ¿no? O sea, si se cae esa losa sobre la siguiente losa y la siguiente losa no estaba diseñada para ese peso, puede hacer que falle la siguiente, pero no. Si es un edificio que está hecho a base de marcos rígidos, de traves y columnas, se podrían caer las losas sin realmente, o sea, sin que se caiga el edificio. Entonces sí, o sea, con criterio básico, si ven que hay una falla en una losa, otra vez lo reportamos, pero no necesariamente, o sea, ustedes no van a poder saber si está en falla o no. Nada más para contestar un poquito esa. Digo, yo no soy de RO, pero doy clases aquí de edificación. Si la grieta que veas en la losa, sobre todo si es losa plana, es como más del 30% del total de la losa, del total del claro, ya es de riesgo. Eso sí hay que reportarlo. Si es una grieta no muy grande y que no sea continua, o sea, si son dos grietas que van en diferentes sentidos, no hay tanto riesgo. Igual lo que dice, hay que reportarlo, pero no es tan grave. Si es del más del 30%, es continua
es de más de 5 milímetros de espesor y sobre todo si va del centro hacia una de las esquinas, eso es lo más peligroso. ¿Sale? Pero también hay muchísimos casos de losas que tienen cuarteaduras. Sí. O sea, digo, cuando construyes un edificio, lo más probable es que existan esas cuarteaduras sin que realmente el edificio esté en riesgo, ¿no? Entonces es difícil discernir cuál es el caso, ¿no? Hay veces que hasta por humedades vas a ver grietas en las losas, si no es el caso. Igual, esta es una, o sea, esto parece, hay que tener cuidado, esto no es, yo creo que este sí lo vimos nosotros, o sea, no es una columna, era un tema de un aire acondicionado y la gente se asusta porque ve un ducto que tiene aire acondicionado apoyado sobre algo y ven una falla en algo que ellos creen que es estructural y no era el caso. Esto pues es nada más el recubrimiento y también, bueno, no sé si este muro en específico era de carga o no, pero no se ve en riesgo la mampostería general. El mismo caso, igual el mismo caso, esto no tiene ningún tipo de riesgo. Esto no sé si es un muro de carga o no, pero no parece ser y no tendría ningún tipo de riesgo. Este es el ejemplo típico que les platicábamos, ¿no? Que van a encontrar estos muros que no son de carga, pero que tienen esa cuarteadura en X, ¿no? O a 45 grados. Creo que esta foto ya la vimos. Igual en este caso, o sea, no es un muro de carga, es un muro que sí tiene una falla en la mampostería, pero no está en riesgo de que se caiga. No sé qué tanto más seguir con esto. No quiero que se lleven la idea de que, o sea, si tú ves una grieta así y dices, no es de riesgo, o sea, evidentemente hay que analizar el edificio completo, ¿no? No nos podemos ir porque vimos una falla muy puntual. Dicho eso, a ver si vas pasando y les voy a enseñar una falla que sí es puntual, pero que sí es de riesgo. Este es el edificio que les contaba, que está forrado de travertino y sí había un riesgo de que se cayeran esas piezas. Siguiente, el mismo caso. Bueno, a ver, esto a lo mejor fue alguien que trató de hacer un testigo mal hecho, así no se hacen los testigos, pero no necesariamente es alguien que dice voy a reparar el Esto es pues, muy típico, la separación entre plafón y el muro divisorio. A ver si encuentras la de Atlisco que se ve... A ver, es anterior, perdón. Un antes. Eso, por ejemplo. Esto, si se fijan, es... Bueno, a lo mejor aquí no alcanzan a ver la cantidad de recubrimiento que tiene este elemento, pero fue un edificio que fuimos a ver que estaba muy sano el edificio y lo que pasó es que había pues, una falla en la mano de obra y ese estribo específico estaba muy pegado al concreto. A lo mejor no lo amarraron bien y cuando lo colaron quedó como muy superficial. Y lo que hace es que bota un poco el concreto. También notamos que eso llevaba oxidado mucho tiempo, no era una falla que realmente había ocurrido por el sismo, era una falla ya vieja, no está bien hecho, pero no es un tema que esté en riesgo, ¿no? Disculpe, una foto antes, hay una fisura con una columna, por ejemplo, sí. Esos son antes del recubrimiento. Sí, este edificio también, o sea, cuando lo vimos, parecía que la falla sí era en una columna, pero al final, no se alcanza a ver, pero había una columna, o sea, realmente era un muro divisorio entre un marco rígido que abarcaba más espacio, ¿no? Supongamos que es una columna como tal, pero tiene fisurada y todo. Si no es mayor, si la fisura no es muy grande, lo tomamos como si fuera solo de recubrimiento. Depende mucho del caso. Tomen todas las fotos posibles, otra vez repórtenlo. No se atrevan a dar un juicio en el que no tienen la certeza, ¿no? Y si
digo, aunque den un juicio que aparentemente tienen la certeza, alguien lo va a volver a revisar y alguien le va a dar prioridad a ese tipo de cosas. En un caso así, por ejemplo, el riesgo es que se pueda caer pues, parte del muro, ¿no? No necesariamente que se caiga el edificio, ¿no? Entonces ustedes pueden orientar a la gente, tranquilizarlos, ¿no? Porque si tú le dices, hijo, eso está muy peligroso, van a llamar a sus amigos de reos, a sus amigos peritos y van a quitar el esfuerzo de gente que realmente lo necesita para ir a revisar algo así, ¿no? Entonces decirles, a ver, hay muchos edificios que están en riesgos mayores, a lo mejor sí, no se acerquen a ese muro y vamos a pasar el reporte para que alguien venga a revisarlo después, ¿no? Síguele, a ver si encuentras la del edificio de Atlisco. Ese. Bueno, ese es el mismo caso. Este edificio, por ejemplo, era un edificio que se veía, o sea, sí tenía muchos daños en muros divisorios y en acabados. En el resto de las columnas del edificio se veían relativamente sanas. Ahorita creo que hay una foto más de cerca, pero en esta columna en específico sí se veía, o sea, que había un desprendimiento del concreto y también se veía que las varillas ya estaban dobladas. También sabíamos que o sea, no hay un... A ver si la siguiente foto se ve más de cerca. La siguiente. Bueno, regrésate ahí. También por la fecha del edificio y por cómo estaban las varillas en este caso. Estas varillas no estaban ni cordadas para un elemento del tamaño que era. Tenían muy pocos estribos, no estaban amarrados. Entonces, ahí sí, pues es algo que hay que reportar. O sea, ya está reportando que hubo una falla por compresión, que ya hay una deformación en el acero, aunque es algo muy puntual, ¿no? O sea, puede el edificio estar aparentemente sano en todos lados y tener una falla puntual de este tipo, pero que sí es importante reportarla, ¿no? Y que sí puede ser un edificio que tiene algo de riesgo, aunque sea muy puntual, ¿no? Es un poco contradictorio a lo que les estaba diciendo, pero hay que estar atentos a eso y como analizar el contexto completo del edificio. Bueno, si quieres en la anterior, eso también es muy importante y ahorita creo que vamos a ver el formato, pero hay muchos edificios que, bueno, ahí por ejemplo ven una falla en un muro diafragma, bueno, en este caso no entré a este edificio, no parece ser un tema o sea, que sea una columna, pero lo que sí lo que sí hay veces, o sea, hay riesgo de que se caigan pedazos de todos estos balcones y si el riesgo de que esos elementos no estructurales es muy grande, pues también tienen el criterio como para decirles, ¿saben qué? Mejor sí, sálganse los que puedan de aquí, ¿no? Si es alguien que no tiene a dónde irse y no tiene, pues a lo mejor que se quede, pero con mucha precaución, que acordonen los lugares donde puede haber ese riesgo de caída y que usen accesos específicos, ¿no? Oye, sobre eso, justo ayer me pasó, había un caso similar, había un muro que no era de carga de mampostería en el segundo piso y lo que yo les dije era que no había bronca si ese muro fallaba o si caía, pero el mayor peligro era que si llegaba a haber una réplica o otro temblor y ese muro, al momento de que esos ladrillos, al momento de caerse, se iban para fuera del departamento, caían en las escaleras de todo el edificio. Entonces se podía ver bloqueada la salida de emergencia y era un edificio donde había muchísimos viejitos. Sí, claro. Entonces, pues a veces el peligro no es necesariamente la estructura, sino la ruta de evacuación. Exactamente, sí. Eso es muy común y también, pero no sabemos, hay gente que dice, a ver, es muy probable que, o sea, esto no fue, no sé si han visto lo del tema de la falla, que está como a 15 kilómetros de Guerrero. O sea, hay gente que está esperando un sismo de mayor magnitud que el que tuvimos. No podemos realmente saber, o sea, cuándo van a pasar eso, no hay una forma de predecirlo. Todos los edificios que tienen un riesgo hoy, evidentemente, si hubiera una réplica, pues estarían en mayor riesgo, ¿no? Pero no por eso vamos a panicar a la gente y pedirles que
atacó en el edificio, ¿no? Y efectivamente lo que dices es muy cierto, y pues hay que decirle a la gente. También se veían obreros, por ejemplo, quitando o tratando estaba la gente del gas tratando de cerrar una válvula que estaba averiada porque le habían caído esos pedazos de travertino que estábamos viendo en la foto anterior y no traían casco, ¿no? Entonces decir, oigan, a ver vecinos, organícense, presten unos cascos, aunque sea de bicicleta, a estas personas para que si están trabajando ahí no vaya a haber un accidente mayor, ¿no? Bueno, quizás con eso, para no hacerlo mucho más largo, no sé si, Dani, pudieron... Ah, bueno, te vas a brincar algo. Perdón. Sí. A lo mejor vale la pena que hables un poco de las escaleras. De Ok. cuando se ve una escalera que está fallando o que no, y que Sí. puede ser un riesgo de salida. Tenemos fotos de ejemplos de escaleras. Eso también, algo, ahorita a ver si encontramos unas fotos de unas escaleras, pero también algo que es importante son los elevadores. Muchas veces hay gente todavía en muchos edificios que están usando sus elevadores y no sabemos cómo está por dentro, pero independientemente de eso, o sea, aparentemente el edificio puede estar perfecto, pero los elevadores tienen un rango. Y si el edificio se desplomó más del rango que tiene el elevador, lo que va a pasar es que se va a atorar. Y no quieres tener a alguien atorado en el elevador y y que tengan que ir a sacar a alguien de un elevador cuando realmente puede haber alguien en un elevador que sí está en riesgo, ¿no? Entonces, la recomendación es que vaya un experto en elevadores, que revise cómo está la plomada del ducto de elevadores y que no se use en el Inter, ¿no? Es muy común, sí, lo de las escaleras es importante porque muchas veces los ductos de circulaciones verticales pueden estar funcionando, son elementos estructurales y las traves llegan a esos ductos, pero también necesitan una estructura independiente. Hay veces que estas escaleras no están sujetas a la estructura principal del edificio, pero sí están reforzadas, sí tienen varilla, y sí pueden tener casos diferentes, ¿no? Entonces es difícil, y si tienen ante la duda otra vez hay que reportarlo, no hay que tomar una decisión. Pero también hay muchos casos, esta no la vi yo específicamente, aquí evidentemente hay un riesgo grande de que la mampostería y el acabado pueda ser el que pueda ocasionar un daño a la gente, ¿no? Que quede algo desprendido y se caiga. Pareciera que la trave del edificio está de aquí para arriba, ¿no? Y la trave, otra vez, no la vi yo en persona, pero pudiera estar sana. Ahora, lo que dicen es muy cierto. Si la estructura de la escalera, independiente a la estructura del edificio, se ve comprometida de alguna de las formas que ya vimos, o sea, porque normalmente tienen o castillos o dalas secundarias, y esas tienen esas características, pues sí, lo mejor es no usarla, ¿no? Es difícil porque preferimos usar las escaleras que los elevadores, pero si es un caso de ese tipo, entonces muchas veces es mejor decirle a los residentes que se salgan del edificio, porque si la escalera está en riesgo, pues no quieres depender de esa ruta de evacuación nada más, ¿no? Ahora, otra vez, si ven algo muy grave y pueden ayudar, pues que se salgan, pero que no llenen la escalera y se salgan todos al mismo tiempo. Pero otra vez, lo ideal es reportarlo, que lo vaya a revisar algún experto, ¿no? No sé si quieren complementar algo de ese tema de las escaleras. A ver, no, yo no soy un experto en esto, pero sí muchas veces nos vamos con la finta de checar el escalón. Pero Correcto. realmente lo importante estructural de la mayoría de ese tipo de escaleras es la rampa de concreto sobre lo que hace en el escalón. Entonces a lo mejor vale la pena ver por